Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en este conversatorio, un café con la ONU. En los pueblos indígenas tomamos un café, pero también mambeamos la palabra, como veo que nuestro consejero de la UNIC está intercambiando el ayo en su cultura. También hay otras formas de conversar alrededor de la chagra. En fin, tenemos muchos escenarios en los cuales conversamos para debatir un asunto, para proyectar el futuro, para evaluar nuestro pasado. Es la forma más común entre los pueblos indígenas caminar la palabra, como le decimos nosotros. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Aquí tenemos un panel de lujo a la compañera Tarsila Rivera, destacada dirigente del continente americano, de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas. Tenemos el compañero Emilio Venado, ya nos contará, nos presentará sus experiencias. El compañero Luis Fernando Arias, la compañera Sumac Bastidas y Elizabeth Lourdes Huanca. A todas y a todos, muchas gracias por estar acá. Quiero en primer lugar saludarles de manera muy especial desde acá del territorio indígena del pueblo Zenú en el Caribe colombiano, desde donde estamos ahora conversando en estas nuevas plataformas, y a todos quienes nos acompañan en las redes sociales también, esperando que estén muy bien de salud en estos momentos. Bienvenidas y bienvenidos. Este es un café con la ONU, un conversatorio para proyectarnos, para evaluarnos en nuestra participación en el marco del sistema de Naciones Unidas. Quiero dar entonces la palabra a ustedes, quienes están aquí en el panel, para que se presenten y saluden muy brevemente a quienes nos acompañan en el seminario, en esta conversación. Si le parece a usted primero, compañero Emilio. Bueno, quiero agradecerles sobre todo en esta fecha tan importante que es Día de los Pueblos Indígenas, promulgado en las Naciones Unidas para nosotros, y yo creo que todos los indígenas de América del Sur, de América Central y del Norte, yo creo que nos identificamos que todos somos una sola familia, pero tal vez en el tiempo nos hemos ido viviendo separados hasta ahora. Pero con todo y eso hemos tenido una forma de manejarnos en el medio donde estamos, en el país donde nos encontramos. Y yo creo que es importante. Para nosotros es tan importante esto. Que Quindere Tidaniere Mun Hogroye, Tidabli de Chinete, Bueno Armue, Neago Rebagare Coreye. Tarsila, por favor. Ukwisun kuyman tallapaykichikpaq kusisqari kirimarimosaq purikuna panikuna. Chay panikuna inga rimariq uyarinqachu manachu. Porque somos la misma raíz, la misma civilización de toda nuestra región. Y no sé si mis hermanas y hermanos ingas de Colombia también pueden entender la misma lengua que heredamos de nuestras civilizaciones pasadas. Estoy muy contenta, soy quechua de Perú y de Chirapa.
Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, Darío. Bueno, un saludo muy especial a todos los hermanos y hermanas que me acompañan en este café con la ONU. A Darío, en especial, a mi hermana Tarsila, a la hermana Elizabeth, la hermana Sunal, la hermana Emilio, y a todo el equipo técnico de la ONU que ha hecho posible este conversatorio, a todos los cibernautas que hasta ahora nos escuchan, un saludo muy especial en nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia y del mío propio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sumac, por favor, un saludo. Manala tukilla mashna mashikuna, diushu kaiman ñukanchikta wangurishka manta, ishinallatik sumak, napaita chaskipaychik, tukilla mashna kankunapak, ayllu llaqta kunamanta. Muchas gracias, hermanos y hermanas, gracias a Café ONU por habernos dado cita esta tarde, qué placer, qué alegría también volver a ver a Tarsila por este medio, a la hermana Tarsila, al compañero Emilio, no lo conozco personalmente, pero conozco su territorio Guna en Panamá. Es un gusto para mí compartir con todos y con todos ustedes, hombres y mujeres de lucha, de resistencia, líderes y lideresas que han hecho de nuestra Abya Yala diverso y sobre todo también resistente. Gracias por la invitación. Soy quichua Puruá, perdón, ecuatoriana del pueblo Puruá, soy quichua. Así que nos comprendemos y nos entendemos muy bien en ese idioma inga también. Muchas gracias. Elizabeth. Bueno, muchas gracias, hermanos y hermanas. Askirukipan hilatanaka, kuryakitanaka, take suma komantawi katusim, take niru. Suma kamasampi, ¿no? Yo soy una mujer aymara de la comunidad o del pueblo Santiago de Oje, una de las principales ciudades, digo, de la civilización del Tahuantinsuyo. Y muy contenta, muy agradecida con esta invitación, lista también para compartir todo lo que se necesita compartir desde las distintas latitudes, muy orgullosa y también un poco nerviosa de encontrarme con tantos hermanos y hermanas que tienen pues un recorrido muy amplio, un taqui muy grande, especialmente la hermana Tarsila, que para nosotras siempre ha sido como una guía, una orientación, sus andares, sus trabajos, sus pensares también, ¿no? Muchas gracias también a la hermana Sumac, he estado viviendo el año pasado en Ecuador, tengo muy buenas amigas, especialmente una de mis mejores amigas, la Cris Cucuri, a quien le mando muchos saludos. Una mujer quechua también, así que creo que estamos entre hermanos, entre conocidos, o no físicamente, pero compartiendo la lucha, las causas y los procesos. Gracias. Muchas gracias a todos. ¿Puedo pedir un favor? Todos nos vemos los rostros. Todos nos vemos los rostros, pero a Elizabeth no le vemos, ¿o sí? ¿Ustedes la ven? Tenemos que pedirle que se ponga frente a la luz. Un poquito le vemos. Sí, lamentablemente, a ver, voy a girar a ver si por el otro lado se puede ver, porque estamos en medio casi atardecer, finalizando la tarde, el día aquí, y bueno, se ve el contraste de la luz. Ahora se ve un poquito mejor. Yo le veía solo la silueta. Gracias. Gracias. Bueno, acá en Colombia se ve un poquito menos, pero estamos bien así. Buen provecho, compañero Luis Ya nos Fernando. conocemos.
Bueno, ya que nos hemos presentado, quiero que iniciemos esta conversación en el mismo sentido de lo que hemos iniciado nuestra presentación. Como se trata de aquí hablar sobre la institución que recomienda muchos asuntos a nivel global, yo quiero preguntarle a ustedes dos preguntas en uno. ¿Cuál fue en su vida de cada uno de ustedes el primer momento en el que escucharon hablar o conocieron algo de la ONU? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo tuvieron contacto con algo relativo a las Naciones Unidas? Quiero iniciar con Elizabeth. Bueno, muchas gracias. Yo creo que Naciones Unidas ha estado presente en muchos momentos, entonces decir cuándo ha sido mi primera vez, mi primer contacto con el sistema de Naciones Unidas sería tal vez equivocarme en las fechas, ¿no? Sin embargo, creo que Naciones Unidas ha estado acompañando distintos procesos de las naciones y los pueblos indígenas desde que mi memoria tiene recuerdos, ¿no? Por ejemplo, yo, digamos, valoro dos momentos muy importantes, ¿no? Uno, pre-asamblea constituyente, los años 2000, ¿no? 2005, 2006, 2007, en procesos de diálogo fuertes, pero también en procesos acompañando procesos de análisis de las propuestas y los proyectos de las naciones y los pueblos para la reconstitución de nuestros principios en un proceso constituyente, para la inserción de estos proyectos en la Asamblea Constituyente y obviamente su materialización en una constitución plurinacional ampliamente anhelada. Eso, digamos, que es un primer recuerdo intenso. Otro recuerdo intenso es en el proceso de elaboración de un proyecto de ley de consulta previa, libre, informada, ampliamente socializado, que sin embargo llegó a ser proyecto de ley, digamos, y no se pudo promulgar ni nada, pero el proceso mismo ha sido muy, muy importante, ¿no? Y un tercer momento creo que también relevante es en la construcción de los indicadores de desarrollo, los ODS, de desarrollo sostenible, también con un proceso amplio de articulación a lo que han sido las políticas públicas, el análisis, la definición de estos mismos indicadores y la posibilidad o la apertura de poder incluir criterios desde las naciones y los pueblos indígenas. Digamos que esos son momentos que los repaso fuertemente porque han sido momentos en los cuales hemos estado desde las organizaciones de base, desde las organizaciones regionales y nacionales, tratando de contribuir, aprovechar, repasar o también al mismo tiempo deliberar, debatir. Muchas gracias. Yo tengo que decir que, por ejemplo, en mi caso, estaba en el colegio aún, en las clases del colegio, recibí información de Naciones Unidas y visitó en ese momento a mi comunidad. En ese entonces era el presidente de la ONIC, Abadio Green Stossel, quien nos llevó información sobre el convenio 169 de la OIT. A uno eso de niño le parecía tan importante, tan lejano, pues que uno se hacía como ideas. Y bueno, la primera vez que yo tuve contacto, creo yo, recuerdo, fue ya en la organización de una visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Si no estoy mal, era James Anaya, a Colombia.
y a uno eso le Segundo parecía muy importante por la situación crítica, por la situación crítica en la que atravesaba el país colombiano. Yo ya estaba en la universidad en ese momento, cursando mis estudios. Les comparto eso así simplemente para animar esta conversa de la que estamos en este momento. Quiero dar paso a la compañera Tarsila. Si les parece, muy brevemente este punto que nos parece más personal, pero que nos puede dar idea de cómo es que los pueblos indígenas llegamos a conocer el sistema de Naciones Unidas. Gracias. Ver tanta juventud que ya llega a este tiempo con mayor información, pues me da vergüenza decir que estoy muy, muy vieja. Entonces, yo vengo del movimiento desde los 80 y sinceramente tengo que decir que el sistema educativo en mi país, a pesar de haber terminado la primaria y secundaria, escuchar de las Naciones Unidas era algo muy lejano. Y por eso pedimos mucho que el sistema educativo en nuestros países sean incluyentes y sean apropiados en nuestras zonas, porque soy de la generación de las que entró a la escuela siendo monolingüe y la enseñaban en castellano. Imagínense el trauma que llevé. Y entonces llegamos a los años 80. Yo ya estaba en el movimiento indio de esos años y mi referencia de esos años es el líder de ustedes de Colombia, don Trino Morales, que siempre les cuento que soy de la generación de él. Y en los 80, en mi región, que es Ayacucho, se inició una violencia que le llamamos violencia política entre el Estado y un grupo terrorista. Y entonces era un conflicto armado, diferente a lo que pasaba en Nicaragua y a lo que pasaba en Colombia o en otro país o en Guatemala. Y entonces los indígenas, sean de las comunidades o los refugiados en los barrios populares, nunca supimos ni escuchamos hablar lo que eran los derechos humanos o qué eran las Naciones Unidas. En mi región ya habían muerto 15,000 entre las balas del ejército y las balas del grupo terrorista, porque en las comunidades, como se vivía en total aislamiento, pues ni siquiera se sabía quién era el presidente de ese momento. Entonces, empecé, diría yo, a escuchar de las Naciones Unidas, no por Naciones Unidas, sino tratando de entender qué significaban los derechos humanos. Y si es que los indios que estábamos muriendo ahí éramos humanos o no, porque la sociedad nacional no decía nada. Y entonces, indagando, no sé, desde la revista del movimiento indio, que en ese tiempo era el Consejo Indio de Sudamérica, pues se reproducían testimonios de mujeres indígenas violadas en las cárceles por el ejército. Y entonces alguien dice, bueno, que Tarsila aprenda lo que son los derechos humanos, porque necesitamos activistas. Y es ahí que empiezo a conocer lo que era el Estado, la Constitución, las obligaciones del Estado, y que éramos parte como Estado de las Naciones Unidas y que los Estados tenían la obligación de hacer respetar también nuestros derechos humanos. Y entonces yo llego a las Naciones Unidas, a Ginebra, al grupo de trabajo el año 87. Simplemente para decir, y en 3 minutos o menos, por qué el conflicto violento en nuestra región estaban atentando contra la continuidad cultural de los pueblos quechua en los Andes. Y entonces es así que empiezo a conocer, a aprender y a no callarme de lo que ahora nosotros conocemos y cada vez más se va
conociendo mejor las dimensiones del racismo en nuestra región. Muchas gracias. Quiero darle oportunidad al compañero Luis Fernando que nos cuente esas dos preguntas muy breves. Compañero, si le parece. Muchas gracias, Darío, y nuevamente saludando a todos los cibernautas que nos siguen hasta ahora en este café con la ONU. Estaba aquí precisamente que me acompaña mi señor padre y estábamos conversando de la primera vez que nosotros aquí en este territorio tuvimos la presencia de un alto dignatario de Naciones Unidas, que fue el profesor Rodolfo Steinhagen, Darío, en el año 2004. Un momento muy difícil para nosotros en el que nos estaban exterminando los paramilitares aquí en la sierra, en el que el conflicto armado era tan fuerte, y tuvimos en ese momento la presencia del profesor Steinhagen. Hicimos la reunión en territorio del pueblo Arhuaco, en una comunidad que se llama Sabana Crespo. Y fíjate que nosotros fuimos con el profesor Rodolfo allá, ahí nos reunimos, llegaron delegaciones de toda la Sierra Nevada de Santa Marta, de La Guajira, de distintas regiones, y hicimos presentamos nuestros informes sobre la realidad de los pueblos indígenas. Y yo recuerdo mucho que ese informe del profesor Steinhagen, que luego en la visita del 2009 del profesor James Anaya aquí a Colombia, fueron muy contundentes. El profesor Steinhagen, Tarsila, en el 2004 dijo claramente: en Colombia se está produciendo un proceso de exterminio físico y cultural contra los pueblos indígenas. Y esa misma definición la reiteró el profesor James Anaya en el 2009, y ese año, el 2009, la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal nuestro, expidió una sentencia, un acto, el acto 004, en el que sin titubeo calificó la situación de los pueblos indígenas de exterminio físico y cultural. Y una cosa es hablar de exterminio y otra cosa de extinción. Son dos conceptos y dos categorías, Tarsila, desde el punto de vista político y jurídico, con una clase totalmente. Y eso nosotros hoy, en gran parte, se lo tenemos que reconocer a la visita de los relatores de Naciones Unidas en el 2004 y en el 2009 aquí en Colombia. El sistema de Naciones Unidas, la ONU, ha sido un aliado permanente de los pueblos indígenas en la defensa de la vida, de la autonomía, de los derechos territoriales. Y bueno, tenemos que seguir en estos procesos de lucha y de resistencia. Por eso quería yo comentar en este primer momento, Darío. Muchas gracias. Sumac, por favor, su comentario. Bueno, yo también, todavía muy de una generación en realidad de padres que tuvieron que emigrar hace muchísimos años a la urbanidad. Yo vivo actualmente en Quito. Sin embargo, mis abuelos todavía han mantenido nuestro cordón umbilical para con la comunidad. Y yo tuve la oportunidad de conocer de Naciones Unidas, de saber que existía Naciones Unidas cuando tenía 15 años. En aquella entonces, en la adolescencia, en el Ecuador, sobre todo en la urbanidad, el racismo, la discriminación y el sexismo eran sumamente altos. Y más cuando tenemos, y cuando nuestros padres indígenas que no tenían una formación académica, ellos totalmente, sobre todo mi mami, no sabía leer ni escribir. En aquel entonces teníamos muchos jóvenes que negar nuestra identidad, no podíamos hablar quichua, no podíamos utilizar nuestra vestimenta, nuestra simbología, porque no éramos considerados ciudadanas y ciudadanos en aquel entonces. En los años 80, 90, la discriminación en el Ecuador y seguramente también en todos los países de Aviala era muy fuerte, mucho más fuerte que en los actuales días.
Ahí conocí, en realidad, hablábamos mucho sobre los derechos humanos y en aquel entonces también ya se estaba discutiendo sobre los derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador. Es así que más bien en el año 2000, en el año de 1998-99, milité como en aquel entonces como una joven urbana, indígena urbana, en una de las organizaciones de aquí del Ecuador, en la CONAIE. Y bueno, pues hemos también recibido parte de la escuela, no solamente de la CONAIE, sino también de nuestros padres, porque en realidad ellos han sido nuestro camino a seguir para poder resistir ante una sociedad obviamente racista. Y en el año 2005, cuando yo terminé mi carrera en la universidad, tuve la oportunidad de vincularme directamente en Naciones Unidas a través del programa de voluntarios ONU para articular un proyecto que se llama un proyecto sobre derechos colectivos y derechos humanos de pueblos indígenas. Tuve la oportunidad de trabajar con muchas comunidades indígenas de la Amazonía y asimismo también me involucré a través del mismo sistema de Naciones Unidas en un proyecto que se llamaba de turismo sostenible para la erradicación de la pobreza. Estos proyectos más bien me han permitido a mí involucrarme también con las comunidades indígenas. Y actualmente, recién hace aproximadamente 2 años y medio, nuevamente volví al sistema de Naciones Unidas porque por muchísimos años he trabajado con fortaleciendo las capacidades de mujeres, de jóvenes, sobre todo de pueblos indígenas, en cuanto a los derechos colectivos, participación, interculturalidad. Y coordiné un componente que se llama el componente de voluntarios ONU para fortalecer los mecanismos de protección de conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad. Así que estos diferentes escenarios a mí misma como mujer, como profesional, como mamá, como indígena, me han permitido de alguna forma contribuir en el fortalecimiento de capacidades a través del mismo sistema de Naciones Unidas para otras comunidades indígenas aquí en el Ecuador. Entonces son como diferentes experiencias que yo he tenido. Estoy muy agradecida más bien con mi familia, con mis padres, con mis abuelos, porque en realidad la batalla diaria de ser indígena y de ser mujer no es nada fácil. No es nada fácil en nuestros países y mucho menos ahora con la actual condición, con la actual situación humanitaria que estamos atravesando. Y más bien ahí mujeres como Tarsila, como Emilio, han marcado un camino, una referencia para nosotros, para las siguientes generaciones, e ir buscando mecanismos que nos permitan también promover ese fortalecimiento de capacidades a nuestros hermanos y nuestras hermanas indígenas. Esto también ha sido como un buen ejercicio que en realidad Naciones Unidas nos ha permitido desarrollar. Eso es lo que puedo compartirles así de manera general. Muchas gracias, compañero Emilio. Entonces, lo escuchamos. Bueno, yo tengo que, me siento un poquito tan rebajado, uno, porque casi todo el mundo ha tenido mucha experiencia con las Naciones Unidas. Sin embargo, en el caso mío, pues nuestra comarca tiene 23 años de haberse creado y en mi tiempo, pues conocía a las Naciones Unidas solamente en la escuela. Y donde yo estudié es un lugar pues muy difícil de tener contacto a la ciudad de Panamá. Y siendo un OAB, en ese entonces yo estudiaba en mi zona y era muy difícil tener contacto con las autoridades de afuera. Pero con el tiempo la lucha se empezó a incrementarse porque queríamos tener una comarca y de esta manera nosotros en 1997 que se nos da la comarca, de allí en adelante entonces podría pensar que ahí entonces empezó la Naciones Unidas a aparecer ya, ver personas, ver gente que sí se involucraba con nosotros, con nuestra lucha. Bueno, nosotros como Nueva Buglé estamos en el área occidental de la República de Panamá y
Y no sé si esa es la que nos llevó a distanciarnos demasiado de esta entidad que defendía mucho los derechos humanos de todos los indígenas. Pero a la final creo que, bueno, me siento muy agradecido con ellos ahora, pues, porque hoy día tengo una organización que trabaja con las Naciones Unidas en Panamá y ellos me han aportado, me han ayudado muchísimo y estoy tratando de conocer un poco más allá con ellos y yo creo que es la parte que yo puedo decir más o menos de las Naciones Unidas. No tengo mucha experiencia, pero sí estamos tratando de hacer lo poco que se pueda. Muchas gracias. Para quienes nos acompañan en esta jornada, comentarles que este conversatorio hace parte de esa estrategia que el secretario general de las Naciones Unidas ha indicado para escuchar las voces alrededor del mundo sobre la conmemoración de los 75 años de las Naciones Unidas. Nosotros, quienes estamos aquí en esta conversa, tenemos alguna relación con el sistema de Naciones Unidas, pero no somos propiamente las Naciones Unidas, sino que nos hemos convocado para hablar de este tema alrededor de nuestras situaciones y por eso quisimos iniciar desde nuestras experiencias personales y ya nos hemos dado cuenta que nuestras experiencias personales están marcadas por los procesos en los que nosotros hemos estado involucrados y en los cuales hemos moldeado nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Bien, a partir de esta primera impresión que hemos tenido, es diversa, precisamente como los que estamos acá. Yo quisiera invitar que conversemos sobre algunos aspectos. En la actualidad, yo considero, puedo estar equivocado, que la humanidad tiene tres grandes frentes de disputas. Uno, lo relativo a la producción de energías. Lo segundo, lo relativo al uso y control de las tecnologías. Y lo tercero es en relación con el transporte de todo tipo. Yo creo que esos son los grandes frentes de disputas globales que ha instaurado este modelo de desarrollo en el cual nos encontramos. Yo quisiera escuchar, nosotros frente a estas disputas y ante estos debates, ¿podemos los pueblos indígenas tener una opinión? ¿Tenemos una palabra? ¿Podemos hacerlo? ¿Nos está haciendo falta decir algo al respecto de estos debates? Quisiera invitarles a ustedes a que comentemos algo al respecto. Es una provocación lo que estoy queriendo hacer en este momento para ustedes y para todos nosotros en este conversatorio. Si le parece, entonces, iniciamos por el lado del compañero Emilio. Muchas gracias, ¿le parece? Bueno, para nosotros ha sido una forma muy diferente el manejo en este país sobre los recursos naturales. Y en este caso, si nos vamos en el proyecto en sí, el Barro Blanco, que es el proyecto que más atrajo problemas en el país y que al final el gobierno nos impuso el proyecto al final. Y nosotros nunca fuimos consultados ni fuimos, ni nos tomaron en consideración. Nuestra institución prácticamente
se vio mermado en el asunto. Y en este caso yo siento que nosotros tal vez no debemos estar en contra de los proyectos, pero si los proyectos son buenos, me parece a mí que debe beneficiar a la población. Y en el caso de nosotros tenemos varios proyectos hidroeléctricos en la comarca y casi todos estos proyectos, ninguno beneficiaba a los indígenas. En este caso de Boca del Toro, de Chiriquí y de la parte de Veragua. Entonces, hemos tenido mucho conflicto con el Estado sobre esta situación y si bien es cierto, tenemos una ley que nos permite, que es la ley 10, que nos da mucho derecho, pero en esta ley no aparece que tenemos derechos sobre el subterráneo. Entonces, ahí es donde empiezan los conflictos. Y es por eso que nosotros tenemos muchas situaciones con el Estado un poco mal en el momento, pero tratamos de mejorar las cosas en el camino. Con todo y esto, nos han tomado las acciones que el Estado ha implementado en nuestra comarca, ha sido muy difíciles, incluso ha llegado muerte en nuestra reserva. Y lamentablemente tenemos que coincidir de que debemos mejorar esta condición, el Estado debe ver para que nuestra población indígena debe ser considerada, debe ser consultada para poder llevar a cabo estos proyectos. Pero en la ciudad de Panamá ha sido muy difícil esto y que hasta ahora hay un proyecto de ley que ya es ley en Panamá que se habla de consulta que se haga en las comunidades para cualquier tipo de proyecto que se pueda ejecutar. Esperemos que en adelante se pueda mejorar esto en esta condición. Muchas gracias. Sumac, tu opinión sobre estos tres aspectos que he mencionado desde los pueblos indígenas. Hermano, un momento, se me fue la imagen. Voy a salir y volver a entrar. Gracias. Bueno, en este Muy caso, bien. no sé si le esperamos Muy a la bien. hermana Tarsila o avanzo. Creo que lo que se le fue la imagen. Ok, Se fue la imagen, Podemos. pero les escucho. Sí, Yo sí. no sé cómo. perfecto. Bueno, Pero yo la veo. sí, yo Yo la también la veo. Así, hermana Tarsila, la veo. no sé dónde, cómo puedo hacer, volver a verlos. No sé si Lo ahí, importante es que la estamos mirando. Sí, lo importante es que yo les escucho y ustedes me escuchan. Sigamos adelante, por favor. gracias, sí la escucho y la vemos La vemos también, también. hermana Tarsila. Bueno, en realidad este problema es recurrente en todos los países hermanos con respecto a ingresar, ¿no?, a nuestros territorios para la construcción de hidroeléctricas o la explotación petrolera, etcétera. Entonces ahí sí debemos como analizar hasta qué medida en realidad el denominado desarrollo, entre comillas, contribuye a los pueblos indígenas. Incluso en Ecuador, por ejemplo, en realidad, es mi opinión personal, la consulta previa e informada no ha sido un buen mecanismo, sobre todo cuando se trata de acceder a los recursos no renovables. Lamentablemente, ese mecanismo no ha beneficiado en gran aspecto a nosotros como pueblos indígenas, y lo que ha provocado más bien es cada vez más explotación de los recursos naturales, se disminuye los territorios indígenas, la Amazonía está en constante peligro y vulnerabilidad, los pueblos indígenas en sí, en realidad, que habitan en la Amazonía, cada vez más siguen extinguiéndose, y asimismo también los idiomas. Así que sí hay que como analizar hasta dónde y desde qué parámetros analizar
el llamado desarrollo versus lo que todos y todas en Abya Yala hemos promulgado, sobre todo el buen vivir o el summa causa, que ha sido también como una escuela aprendida desde Bolivia, esta corriente de esta utopía para lograr este equilibrio entre la naturaleza y la vida misma, ¿no? Y por otro lado, el acceso a las tecnologías no es que el hecho de que un indígena acceda a la tecnología, a la modernidad, no significa que estamos negando nuestra identidad. También yo creo que esto beneficia para que exista más conectividad en nuestras poblaciones indígenas. Pero también ahí hay que analizar muchísimo hasta dónde también la tecnología contribuye a fortalecer nuestra identidad y no provoca una pérdida acelerada de identidad por la culturización. Porque, ¿qué es lo que pasa en nuestras comunidades? Yo hablo como experiencia en las comunidades andinas. En las comunidades rurales, un buen porcentaje de nuestros jóvenes ya no escuchan música indígena, no escuchan nuestra música, más bien ellos escuchan el reggaetón, que no tiene nada que ver con nuestra cosmovisión. Pero ¿qué es lo que sucede en cambio con los indígenas urbanos? Que al haber sido, al haber tenido un gran proceso de resistencia por el racismo y la discriminación, más bien en los indígenas urbanos lo que está ocurriendo es una revitalización y un empoderamiento de la identidad. Entonces, sí hay que como se ve este desbalance entre la comunidad y la urbanidad, pero en este caso, en nosotros los indígenas. Y por el otro lado también es necesario, sobre todo, sensibilizar a los estados, a los gobiernos, sensibilizar a las instancias gubernamentales, hasta donde nosotros participamos por el beneficio del desarrollo del pueblo, de nuestro pueblo y también de nuestras comunidades. Hablan aquí en el Ecuador, en los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, de la silla vacía y de los presupuestos participativos. Y los gobiernos de los municipios, lamentablemente, tienen una visión de que lo único que necesitan las comunidades o los pueblos son alcantarillados, bordillos y calles pavimentadas. Pero esto va mucho más allá. En el territorio necesitamos educación, necesitamos salud, empoderamiento de las mujeres, dinamización de la economía, buscar mecanismos que nos permitan que los jóvenes no deserten del estudio de colegio, de universidad, etcétera. Y esos son otros aspectos que se deberían en realidad tocar. Y ahí, pues obviamente, el rol nuestro, ¿no? Y el rol también de los líderes y las lideresas es muy importante para promover y sobre todo también velar a que la calidad de vida de nosotros, de nuestras comunidades, pueda mejorar. Entonces, sí hay muchos temas que todavía en realidad son deuda social, pese a que Naciones Unidas ha establecido los objetivos de desarrollo sostenible. Todavía nosotros mismos estamos en un gran desafío, en contracorriente. Por un lado, mujeres, como ya dije anteriormente, Tarsila, que por muchos años han contribuido a luchar contra el imperialismo, a luchar por descolonizar nuestro pensamiento. Por el otro lado, también estamos cayendo en el sistema y negando nuestra identidad. Y eso se debe también, lamentablemente, por esta falta de fortalecimiento en nuestra educación, en una verdadera educación intercultural, que no se entiende solamente la educación de indígenas para indígenas, sino que se entienda esa educación de un compartir y de un aprendizaje mutuo con los otros. Muchas gracias. Voy a pedir a quienes continúan en la intervención que podamos ser un poco más concisos. Entendemos que hay mucho por decir, pero quisiéramos que pudiéramos dar la palabra también a nuestros compañeros aquí en esta ronda.
Si le parece, compañero Luis Fernando, puede usted comentarnos si tenemos nosotros una palabra en relación con estos tres grandes bloques que yo he dicho, o es posible que yo no esté indicando que esos sean los tres grandes asuntos que la humanidad se está disputando en este momento en general: los estados, las corporaciones, producto de esto que denominamos el modelo de desarrollo imperante. Si le parece, compañero Luis Fernando. Muchas gracias, Darío, por esta conversa. Y bueno, estos tres temas que nos ha planteado este café son de la mayor importancia para el mundo, seguramente para Naciones Unidas, y que desde luego en los pueblos indígenas tiene una repercusión importante. Quisiera comenzar por referirme frente al primer punto de la producción, que yo creo es quizás de los tres puntos que nos ha planteado el tema en el que los pueblos indígenas podemos tener mayor arraigo, y sobre todo en esta coyuntura, ¿no?, en la que estamos por esta pandemia de carácter global. Porque cuando todo el mundo se fue a cuarentena, prácticamente todos los sectores se detuvieron, o muchos sectores se paralizaron, entre esos, por ejemplo, el transporte. Aquí en Colombia todavía no tenemos transporte aéreo internacional, y apenas están comenzando unos pilotos por ahí nacionales. Creo que no hay ni transporte terrestre, ¿cierto? Y así muchos otros sectores. Pero lo único que no pudo parar en medio de esta crisis, de esta situación, fue la producción, y sobre todo la producción de alimentos, de comida, ¿sí?, que se produce en el campo, en el territorio. Lo que significa que la producción agrícola, la producción de alimentos y el agua son los que van a garantizar nuestra supervivencia física como especie humana, ¿sí? No sé si nos estaremos comiendo las reservas que quedaron o lo que se está produciendo actualmente, pero eso es un elemento fundamental. El último censo agropecuario que hubo en Colombia nos dijo que los indígenas están produciendo 1 millón de hectáreas de comida. Por lo general siempre a los indígenas los señalan de flojo, que quieren tierras y tierras y tierras y no producen. No, los indígenas sí producen, y producen de manera sostenible, de manera sustentable, de manera armónica con el territorio, bajo una visión de ordenamiento ancestral, cultural, tradicional, de ese conocimiento propio de nuestros mayores y nuestras mayoras, porque la tierra también se tiene que oxigenar, porque los ciclos de producción están asociados a los ciclos de la luna, a los ciclos del sol, a toda esa cosmovisión propia, a la recuperación de las semillas. El tema de la semilla, por ejemplo, en la materia de producción es un tema fundamental para poder garantizar nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria. Y yo creo que el sistema de Naciones Unidas debe proteger esos conocimientos ancestrales y tradicionales de los propios, proteger las semillas, toda esa ciencia, toda esa innovación propia de los pueblos, porque hoy los intereses macroeconómicos de las multinacionales lo que pretenden es la investigación, la ciencia, la tecnología, para apropiarse de ese conocimiento, para inmediatamente ir a patentar un conocimiento que es propio de los pueblos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que blindar y que proteger y que salvaguardar esos procesos. Necesitamos, por ejemplo, que disposiciones como el del Convenio de Biodiversidad del 8J se reglamenten en los estados y en los países para salvaguardar esos procesos de producción propia, y creo que ahí el sistema puede jugar un papel fundamental en esa dirección. Frente al segundo punto, las tecnologías. Precisamente en esta coyuntura en la que estamos es que hemos visto las brechas profundas que tenemos los pueblos indígenas en materia tecnológica. Aquí en Colombia, las cifras oficiales nos dicen que solamente el 8% de la población indígena tiene conectividad. El 8%.
de 3 millones de indígenas que hay en el país. Es decir, en estos momentos hemos vuelto prácticamente a los tiempos antiguos, en los que no tenemos, porque los indígenas nos hemos aislado en los territorios, en nuestras comunidades, y si no hay acceso a este tipo de conectividad, a estos servicios tecnológicos, va a ser muy difícil poder afianzar nuestros procesos políticos organizativos. Mire las dificultades que hemos tenido aquí, Tarsila, por ejemplo, para hablarnos, para conversarnos, ¿cierto? Nosotros que de pronto estamos en los puntos donde puede haber conectividad, ahora los hermanos indígenas que están en las partes más apartadas, ¿cierto? Que de pronto llegará solamente señal de humo, ¿sí? Entonces, ahí hay una brecha abismal que tenemos que cerrar esa brecha. Y eso significa preparar, capacitar desde el punto de vista técnico a las comunidades, dotar de instrumentos tecnológicos a las comunidades, de facilitar este tipo, digamos, de procesos para que haya mayor, digamos, fortalezas en materia tecnológica. Y el transporte. El transporte es un elemento que está asociado a la infraestructura. Si no hay infraestructura, no hay transporte, ¿cierto? Si no hay desarrollo propio, si no hay desarrollo sostenible, sustentable en nuestras comunidades, los procesos de interconexión vial van a ser muy complejos. Hay territorios, por ejemplo, en la Amazonía, que la única forma de poder llegar es vía aérea, ¿sí? O nosotros aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, para poder llegar en las comunidades, en mulas o caminando. Es decir, ahí también hay otra brecha, pero este es un tema que está asociado a esto. Porque hoy la infraestructura en materia vial se está pensando es en clave del comercio, en clave de articular toda una estrategia de integración económica y no facilitar los procesos de integración entre los pueblos, entre las comunidades, encerrar esas brechas que aún tenemos entre el campo y las ciudades. Ahí hay una brecha enorme. Entonces, en síntesis, lo que quiero concluir diciendo es que aquí tenemos una brecha en el que creo que Naciones Unidas nos puede ayudar mucho a que los países vayan cerrando esta brecha y que hayan mejores y nuevas oportunidades para nuestros pueblos y comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Compañera Tarsila, su opinión sobre estos grandes bloques que tenemos en este momento como humanidad. Bueno, siguiendo con el hermano Luis Fernando, diríamos que tenemos muchos desafíos, porque mi generación pasó por muchos años para entendernos qué tipo de libre determinación queríamos. Y toda esta relación de pueblos indígenas con los estados. Entonces, en el 92 discutimos mucho qué era para nosotros los estados-nación y qué rol jugábamos como pueblos indígenas reivindicando derechos históricos. Después de, digamos, en los últimos 40, 50 años, llegamos a una conclusión muy grande, ¿no? El desafío de cómo llegar a ser los ciudadanos con derechos plenos, o sea, los derechos políticos reconocidos por los estados. Y en ese sentido, mirando hacia atrás, el sistema de las Naciones Unidas para avanzar en lo que tenemos ha sido muy efectivo, porque en ese escenario de las Naciones Unidas hemos encontrado avances. Como usted decía, hermano, el primer relator especial pudo llegar a Colombia, volvió a llegar el segundo y la relatoría especial se creó en el 2001, el foro permanente en el 2000. Ya habíamos tenido 2 decenios, o sea que tenemos
años invertidos en proceso, ¿no? Por los resultados que tenemos. Ahora, el desafío para la nueva generación, a mí me parece bien importante tenerlo claro. Soñamos para nuestros hijos y las nuevas generaciones indígenas que pertenecen y tienen una ciudadanía universal. ¿Qué quiere decir? Ya no podemos estar pensando solo circunscritos a la comunidad, ni tampoco solo a un escenario pequeño, porque no estamos en guetos. Entonces, lo que sí creemos que debe existir es esa relación de conexión con nuestra filosofía intergeneracionalmente. Como el hermano y la hermana joven, ¿no? Nosotros pasamos por discutir para qué queremos la tecnología, porque hubo una generación que decía que no quería nada con desarrollo. Hasta la palabra desarrollo era cuestionada. Y luego empezamos a discutir cómo no vamos a usar la computadora. Entonces, a discutir y para qué usar la computadora desde nosotros. O sea, ahí es un desafío. Tenemos que producir, pero tenemos que saber cómo y para qué producir. Entonces, viene nuestro manejo de producción con una visión de sostenibilidad sin depredar. Pero esto va en contra de los que ven los recursos como un valor de mercancía o desde una perspectiva totalmente economicista. Y entonces, ¿dónde está el desafío en lograr ese equilibrio entre producir, acceder a tecnología y con todas las vías que el hermano Luis Fernando nos explica, no dejar de ser nosotros? Ese es el desafío grande. Y creo que estos espacios de compartir opiniones es muy importante porque el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad lo tuvieron y lo tenemos los pueblos indígenas. En los 80, hermanos, hicimos un balance, una comparación entre la ideología occidental, la ideología y la filosofía indígena y otras. Después de tantos años, hoy cuando entramos a las discusiones en el contexto del cambio climático, nos damos cuenta que lo nuestro es lo único que pervive y garantiza la pervivencia de los pueblos y los recursos naturales. Entonces, el uso, acceso y manejo de los recursos naturales, mirando el desarrollo sostenible, tiene que ser incorporado en las políticas del Estado, porque mientras tenemos muchos avances y mecanismos como la Relatoría Especial de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas y otros en el sistema de las Naciones Unidas, el gran desafío es cómo se está implementando en los escenarios nacionales, qué participación y qué nivel de acceso a las decisiones tenemos en nuestros países para que justamente no nos invadan los transgénicos y que la biodiversidad, tanto alimenticia, medicinal y la vida de la madre naturaleza siga viva. Entonces, hay muchos desafíos porque, mirando Bolivia, a pesar que la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas fue asumido por Bolivia con peso constitucional, pues ahí también todavía tenemos pendiente su respeto y su implementación en los espacios nacionales. Entonces, hay muchos desafíos, pero creemos que tenemos mejores herramientas, mejores posibilidades y hay generaciones como ustedes, por ejemplo, hermano, ustedes han hecho la universidad, mientras que nosotros estamos pensando, Dios santo, cómo entendernos entre nosotros, ¿no? O sea, hay muchos avances que tienen que ser potencializados para estar mejores y es la verdad, los indígenas de hace 500 años no somos los mismos indígenas de hoy y eso también pasa por definir
qué y cómo son las nuevas expresiones de ser indígenas. Si es que, por ejemplo, tenemos el derecho de no perder territorios, de participar en la gestión y gobernanza de los recursos naturales, de nuestros recursos que generan economía y que finalmente a veces no nos llegan los resultados de esa economía, cómo hacer que esto perviva a través del tiempo. Esos son los grandes desafíos que tenemos ahora. Y poder compartir, por ejemplo, los avances que hay en algunos países, en algunas regiones, para hacer mejores y facilitar también procesos de implementación de esos derechos. Muchas gracias, hermana Tarsila. Elizabeth, por favor, ya para ir cerrando esta ronda de intervenciones sobre este segundo bloque. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de compartir estas palabras. Agradezco mucho también a lo que ya han comentado los hermanos y las hermanas principalmente, porque creo que es una visión complementaria, ¿no? Yo noto básicamente uno de los principios que tenemos los pueblos, generalmente desde la perspectiva masculina nos fijamos en algunos temas y desde la perspectiva femenina en otras, y también la reflexión, esta memoria histórica que la hermana Tarsila, yo le diría a la mamá Tarsila porque ella es una hermana mayor que nos está dando conocimiento, nos transmite, y en ese contexto, solo para complementar, yo creo que sí, los pueblos indígenas y las ciudadanías indígenas, las sociedades indígenas, tenemos mucho que decir en este proceso de disputa mundial de estos grandes ejes de control del poder, porque en el fondo es el control del poder, no es la disputa por los espacios, por los ámbitos económicos, por el control del conocimiento, por el control de la distribución de los recursos, el acceso, etcétera, que ya lo han graficado bien las hermanas y el hermano. Entonces, creo que en el fondo nosotros desde nuestros territorios, desde nuestras vivencias, no solo rurales, que la comparto plenamente con la hermana Tarsila, sino urbanas, periurbanas y rurales, son las que podemos pedagógicamente mostrar todas estas contradicciones que se están dando entre los modelos de desarrollo y una filosofía de vida para la gestión de los factores y la crianza de la misma vida, ¿no? Creo que en eso tiene mucho que jugar estos sistemas de Estado neocoloniales. Como bien lo ha dicho la hermana Tarsila, uno puede avanzar en las normativas, en los derechos, en los papeles, etcétera, incluso en las voluntades políticas de algunas estructuras. Pero el sistema neocolonial monocultural está tan instalado, digamos, que tiene todos sus factores y sus variables, sus mecanismos, sus hermenéuticas, que juegan en función a un solo modo de ver la vida. Y ese modo de ver la vida, lamentablemente en los últimos años, y esta crisis de la pandemia nos está demostrando que es un sistema expoliador, es un sistema de la muerte, es un sistema que acaba con nuestros recursos, es un sistema que nos autoelimina incluso, ¿no? Yo creo que el gran desafío precisamente es volver a repensar y plantear cosas más contemporáneas, comparto eso plenamente, ¿no? Plantearnos estos desafíos reales que estamos encarando y tal vez proponer desde los pueblos, desde las sociedades indígenas, rutas y caminos precisamente para desmontar esos sistemas coloniales, incluso en los cuales podemos ver sociedades yuxtapuestas, es decir, una sociedad de no indígenas que piensa y asume la vida de un modo, dentro de eso, élites económicas, élites políticas, castas, digamos, que están disputándose el poder político, económico, social y también cultural. En estos días podemos ver eso en todo el Abya Yala, creo, porque ha habido un incremento de temas de racismo, de exclusión, de marginación, etcétera, absolutamente en todos los territorios, creo. Entonces, creo que hay mucho de fondo que nosotros mismos tenemos que volver a reflexionar, repasar y plantearlo a esta sociedad en un horizonte mucho mayor, en un horizonte, en este soñado que tal vez desde Bolivia habíamos empezado a hablar, que era sí el vivir bien, pero no un vivir bien mítico, sino un vivir bien con todas estas condiciones en una sociedad más incluyente, más plural,
bajo sistemas interculturales y no solo monoculturales, ¿no? Pero principalmente descolonizados. Y esa descolonización no es solo válida para las otras sociedades, sino también para nosotros mismos. Porque muchos de nosotros, como lo decía, por ejemplo, Sumac, llevamos nuestro colonizador interno, nuestro agente colonial interno que nos traiciona en nuestro proceso de vida, de planteamiento, de ejercicio político, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los desafíos, pero al mismo tiempo el otro gran desafío que tiene que ver es que también estas sociedades tienen que ser despatriarcalizadas, es decir, la descolonización no se puede ver solamente desde un lado, sino es que se ve también desde el otro lado, que es eliminar o erradicar el sistema machista que está dentro. ¿Por qué? Por ejemplo, desde las sociedades andinas nosotros tenemos los principios de la reciprocidad, la complementariedad y la dualidad. Y eso es sumamente fundamental en nuestras sociedades, aunque nos digan que es mítico, que no se ejerce en la vida real el chachahuarmi, etcétera, y es porque se lo han idealizado de una forma, cuando en el ejercicio y en la práctica, que todavía sobrevive en algunas comunidades y también en los ámbitos más privados y digamos, más familiares, es que tanto la mirada femenina como la mirada masculina, la energía femenina como la energía masculina, lo de arriba con lo de abajo, absolutamente todo tiene complementariedad para generar una integralidad o para tomar decisiones más plurales, más complementarias, más integradoras, ¿no? Entonces, creo que esos son los grandes desafíos. Y finalmente, dos elementos que a mí me parecen que tenemos que nosotros mismos autorreflexionar y ponerlo también a reflexionar con las otras sociedades, que tiene que ver con ese tema de la tecnología. Tecnología, ¿qué significa? Significa conocimientos, ¿no? ¿Y quién controla los conocimientos, yo diría? ¿Quién controla? ¿Quién legitima los conocimientos? Porque hoy en día vemos, por ejemplo, a las sociedades indígenas que están permitiendo en este momento, ante la sociedad, ante las ausencias, digamos, y ante las precariedades de los sistemas de salud, las sociedades indígenas, las sociedades campesinas han desarrollado otro sistema de conocimientos basado en sus conocimientos ancestrales de manejo de hierbas, de curaciones, etcétera, por ejemplo, para combatir el COVID, ¿no? O para soportar y darle sostenibilidad y soberanía alimentaria a las ciudades que ahorita están en cuarentena o con restricciones, sin intercambios de productos extranjeros, etcétera. Entonces, creo que hay mucha información ahí que se puede poner a consideración de todos también, para que nos reconozcamos como necesariamente complementarios, ¿no? Y eso nuevamente tiene que ver con el desmonte de estados neocoloniales, con sociedades que todavía son de alguna manera racistas, ¿no? Son sociedades que discriminan y que no reconocen estos conocimientos, no reconocen estos aportes y estas contribuciones. Y en todo esto no hay más que decir que la vinculación o el transporte que se debería promover debería ser pensando en la gestión de la vida y no destruyendo los factores que hacen a la crianza de la vida. Muchas gracias a todas y a todos por estas impresionantes intervenciones alrededor de una sola inquietud, que a mí me parece que han tenido las perspectivas de los pueblos indígenas desde un punto de vista efectivamente diverso, como lo acaba de manifestar Elizabeth. Y justo porque nos parece que se trata efectivamente de la disputa del poder. Y la disputa del poder en la globalidad en este momento no tiene una sola forma, sino que es una disputa que se va en todos los niveles y en todas las expresiones de la vida. Uno puede ver, por ejemplo, cómo hemos pasado de sociedades cuyo elemento central de control eran los movimientos de masas. Ahora ese movimiento de masa tiene una característica fundamental, que es la atomización de la información. Es decir,
el mundo cabe en un celular. El mundo cabe en un celular y allí la gente puede ver lo que la tecnología quiere que vea, lo que el sistema quiere que sea informado a través de esa pantalla, y eso lo vemos en muchas de nuestras comunidades. Por lo tanto, los efectos de la comunicación, los efectos del control de la tecnología llegan a nuestras comunidades, y a mí me parece que eso es un aspecto muy importante. Quiero aprovechar este espacio para indicar algunas cosas generales. Por ejemplo, los pueblos indígenas en el mundo. ¿De qué estamos hablando? Somos 476.6 millones de personas. Representamos el 6.2 de la población global. Y a nosotros nos dicen muchas veces que somos la esperanza de la humanidad, que somos el fortín de la tierra, el polo a tierra, que somos la autoridad ética y moral en las sociedades, pero apenas somos el 6.2% de la población. Necesitamos que ese resto de 93.4%, si no estoy mal, me dan muy mal las reglas matemáticas, también nos acompañe en este proceso de lucha. En América Latina somos 826 pueblos indígenas, con 60 millones de personas. Solo en población tenemos más población que muchos de los estados de la región. En América Latina tenemos el control, o por lo menos está a nuestro nombre, el 20% del territorio de la región. El 35% de los bosques, de las áreas estratégicas de conservación, son de nuestros territorios. De manera que, solo para poner el caso de Colombia, por ejemplo, el territorio titulado a los pueblos indígenas en Colombia es más del tamaño de un estado como Costa Rica, por ejemplo. Entonces, efectivamente somos importantes, pero necesitamos avanzar en discusiones que estén en el centro de los escenarios donde se disputan estos temas, y este es Naciones Unidas, entre otros de los escenarios que en este momento desarrollan estas discusiones en el mundo. Quiero entonces aprovechar este momento también para saludar a quienes están en las redes acompañándonos. Algunos han enviado mensajes como Rosa Luque, Mateo Vanegas, Olga Rivas y otros, quienes han también puesto su punto de vista en las conversaciones que aquí estamos desarrollando. Muchos de los temas que siguen en la conversación ya ustedes lo han mencionado. Por ejemplo, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes ya han dado pistas sobre esta conversación. Otro tema que teníamos aquí pendiente para conversar es el tema de la equidad de género. Ese no me lo quiero saltar, porque quiero preguntar, poner en esta discusión cómo es la perspectiva de los pueblos indígenas sobre esta discusión de equidad de género y cómo debemos posicionarla en las discusiones de orden global. Escuché esa sonrisa que me gusta mucho también. Compañera Tarsila, si le parece, usted inicia esta conversación de este bloque. Bueno, aquí tengo una negra que está queriendo molestarme, ¿ve? Es una gata. Así que me voy al otro lado. Mire, también ese es un desafío, pero yo soy muy esperanzada porque cada vez más escucho a líderes varones sobre la necesidad de que las mujeres no nos quedemos atrás. Y eso es un gran avance. Y que la igualdad de género se esté entendiendo también desde una perspectiva indígena.
soy de las personas que considera que tenemos que buscar respuestas y explicaciones también desde nuestras propias raíces. Cuando la hermana Lourdes nos habla de la complementariedad y todas estas cosas, yo me puse a pensar con qué argumento puedo responder a los hermanos que me cuestionan de querer dividir el movimiento en dos, porque así se empezó, que se quiere dividir entre movimiento de mujeres y hombres y etcétera. Y saben ustedes que conversamos con un anciano de 115 años de las alturas de Ollantaytambo, cerca al Cusco, y el hermano, al preguntar cómo son las relaciones, esto que filosóficamente lo repitió perfectamente nuestra hermana, en la práctica, ¿qué estaba pasando? Que así como nuestro mundo entró en desequilibrio, también las relaciones de género entraron en desequilibrio. ¿Por qué? Porque el anciano nos decía, las cosas valen cuando están en su punto de equilibrio. Y entonces empezamos a desarrollar una idea, ¿no? ¿Y qué hacemos para volver al equilibrio? Lo que en otros, desde afuera nos viene, hay que buscar la igualdad de género, la igualdad en la justicia, en todo. El anciano nos decía que en todo orden de la vida, lo que vale es el punto de equilibrio. Nuestra relación con la madre tierra, con la naturaleza, con los hijos, con tu pareja, con tu esposa, con la niña y el niño. Entonces, desde esa vez, nosotros decimos, tenemos que trabajar para volver al equilibrio en las relaciones entre nosotros, hombres y mujeres, mayores y menores, y entonces, y que eso lo tenemos que escribir. Y entonces, cuando, por ejemplo, mis hermanas jóvenes dicen que son feministas, entonces le digo, y bueno, ¿cuál es la definición del feminismo indígena? Ahora hay varias, ¿no? Colombia, México, Guatemala tienen. Pero decimos, y desde lo indígena, ¿cómo podemos definir el feminismo indígena? ¿Cómo era? Si es que estará relacionado justamente con esa recuperación de relaciones de equilibrio en el trato y la relación entre todos nosotros. Y eso está por hacerse, para no repetir lo que recibimos de la academia o de otro lado. Es un desafío siempre. En ese sentido, hermanas y hermanos, yo creo que tenemos que combinar las mujeres indígenas y los pueblos indígenas. El ODS 5 de la Agenda 2030 no nos menciona, pero nos sentimos incluidas y hay que trabajar. Los ODS 1, 2, 3, todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos, no nos mencionan específicamente, pero tenemos que tomarlo estratégicamente. Entonces tenemos que trabajar por usar mejor las herramientas que hoy tenemos para cimentar mejores relaciones entre nosotros y lograr una relación de mutuo respeto y en equilibrio con el Estado y los pueblos indígenas. En todo orden, la justicia, el derecho, el respeto a la vida, al territorio, al desarrollo económico. Por ejemplo, muy poco hablamos del derecho que tenemos los pueblos indígenas al desarrollo económico, o sea, al bienestar económico. No va a ser igual que los otros, que si tienen, no sé, autos de $50,000, pero ¿qué significa para nosotros ese bienestar? Vivir en equilibrio, vivir en plenitud, que muchos ya lo han avanzado en los papeles, pero algunos estados se lo han tomado y luego lo repiten sin saber qué significa. Entonces, a mí me parece que es una gran oportunidad todo lo que estamos sufriendo en el contexto de la pandemia, porque más estamos hablando de estados coloniales, colonialistas y racistas. Entonces, con todo este aprendizaje, más bien tenemos ese desafío
cómo nos juntamos, hermanos de la generación anterior, mi generación y ustedes, para ir diseñando qué es o cómo queremos vivir ese futuro en plenitud. Yo creo que ese es un gran desafío y toca hacerlo mirando justamente los desequilibrios que existen para volver a construir el equilibrio, como cuando discutimos interculturalidad, porque muchas políticas de interculturalidad están puestos para que los indígenas conozcamos el otro lado. No, el sistema tiene que ser intercultural. Sí. Los otros tienen que conocernos, aprender, y nosotros de la misma manera, pero que eso no sea, no esté en conflicto, sino en equilibrio y en armonía. Es lo que puedo compartir. Sí. Yo estaba escuchando a Sumac, creo que está que se habla, entonces sigue en la palabra, pero quiero invitarles porque ya se nos está acortando el tiempo y tenemos un par de bloques más y quiero que lo agotemos muy rápidamente, si le parece, Sumac, para que evacuemos entonces la ronda de participaciones de todos. Muchas gracias a la compañera Tarsila. Bueno, gracias. Yo solamente para concretar, en realidad sigue siendo un desafío lograr el ODS 5, que es el de igualdad de género, considerando que, como bien ya lo manifestó la hermana Tarsila, para nosotros, los pueblos indígenas, existe otra visión distinta a la que tiene Occidente con respecto al género y a los roles. Y en las comunidades predomina justamente, ya sea que estemos en la urbanidad o en la ruralidad, predomina la armonía y la dualidad. Predomina ese equilibrio, ese yugo entre iguales. Y eso hay que fortalecer, y eso hay que recuperar, y eso hay que también promover a que se pueda implementar y avanzar en nuestras comunidades indígenas y también, como dije, en la ruralidad. En realidad, una cosa es la violencia que existe en un gran porcentaje hacia nosotros, las mujeres, y que no tiene cultura ni clase social, etcétera. Pero otra cosa es justamente ese empoderamiento nuestro y sobre todo también ese rol que cada día va asumiendo las mujeres. En mi mismo caso, en mi misma familia, en mi mismo hogar, a pesar de que muchas de las ocasiones las decisiones, sobre todo de mi padre y de mi madre, las dice mi padre, finalmente las decisiones al final son tomadas por mi madre. Y hasta el día de hoy mi mamá es la que toda la vida que yo tengo uso de razón ha predominado su decisión, su voluntad. Pero quien la transmite es el varón, es justamente el varón. Entonces, allí viene como esa armonía y ese equilibrio que manifiesta la hermana Tarsila. Y bueno, pues en este caso, nosotras, las nuevas generaciones, como también lo menciona Tarsila y nos da un camino ya a seguir, nosotras las mujeres indígenas, quienes somos también madres, estamos llamadas a sensibilizar a nuestros hijos varones. A nuestros hijos varones, por un lado, para que también comprendan ese equilibrio y esa dualidad que debe existir con la compañera en un hogar, en una familia o en una sociedad, y también justamente para llamar a mitigar a la violencia. Porque si nosotros mismas no empezamos desde casa, no empezamos sembrando en nuestros hijos ese equilibrio que debe existir, esa dualidad que nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos mantuvieron, pues lamentablemente también les vamos a seguir subsumiendo en una sociedad colonialista, en una sociedad sexista, en una sociedad clasista y en una sociedad machista. Y ahí los gobiernos del mundo están llamados justamente para sensibilizar y fortalecer esas políticas de igualdad, de equidad y también de erradicación de la violencia. Muchas gracias. Voy a insistir en el uso del tiempo. Compañero Emilio, ya vamos, por favor, que se nos ha corrido el tiempo. Rica las intervenciones, pero necesitamos escucharnos todos, por favor. Bueno, la parte de equidad me parece a mí que
se tiene que generar en la casa, porque si en la casa no existe equidad, nosotros no avanzamos de esta manera. Yo creo que la equidad, más bien, ese equilibrio que debe haber entre el hombre y la mujer, debe ser desde la casa, en el hogar se manifiesta, y en esta forma yo creo que seguimos avanzando. Ese es mi concepto. Muchas gracias, compañero Luis Fernando. Su punto sobre este aspecto. ¿Nos escucha, compañero Luis Fernando? ¿Se está colgando? No sé. No escucho tampoco. Sí, Darío, ¿me compañero escucha? Luis Fernando. Sí, sí le escucho. Muchas gracias, compañero Darío. Bueno, muy bien. Bueno, frente a esta inquietud que nos ha planteado nuevamente Darío, quisiera señalar lo siguiente. Y es que en la lucha de las mujeres es una lucha tan antigua como la lucha de los pueblos indígenas por la inclusión, por el reconocimiento de nuestros derechos, pero también el reconocimiento nuestro como sujetos de derecho, como sujetos políticos. A nosotros, los pueblos indígenas en Colombia, cuando hemos conversado sobre estos temas, siempre nos han dicho los mayores y las mayoras de que esta conversación sobre la equidad de género hay que mirarla desde un punto de vista de la complementariedad entre hombre y mujer, desde el fortalecimiento y el empoderamiento de las mujeres en los espacios de gobierno, en los espacios políticos organizativos, pero que tiene que ir acompañado también de una apuesta de cero tolerancia en contra de la violación, de la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas, ¿sí? Porque, digamos, al interior nuestro hay debates, hay discusiones que yo creo que poco a poco se han venido superando, porque los indígenas históricamente han sido machistas, ¿sí? Así hay que decirlo y así tenemos que reconocerlo. Pero creo que poco a poco se han ido abriendo pasos también con la fuerza, el temple de la mujer indígena en los espacios de representación, de participación, desde lo local, desde lo regional, lo nacional y lo internacional, ¿cierto? Entonces, yo creo que desde Naciones Unidas se deben promover políticas de inclusión, pero sobre todo de protección a la mujer, a la familia. Nosotros aquí en Colombia, en este contexto en el que estamos, hemos tenido casos, por ejemplo, de violencia sexual contra menores indígenas por parte de miembros de la fuerza pública, que están para proteger, para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y las ciudadanas, y lo que hemos tenido que denunciar ante la opinión pública nacional e internacional ha sido este tipo de violaciones que viene ocurriendo en el marco del conflicto armado en Colombia desde hace mucho tiempo para atrás. Entonces hay un trabajo hacia adentro, pero también hay un trabajo hacia afuera. Mira, nosotros en este momento, yo estoy en otra reunión paralela en la mesa permanente de concertación, porque el gobierno el pasado 9 de agosto expidió un decreto que concertamos, Tarsila, desde diciembre del año pasado. Y lo expidieron con todo el esfuerzo que hemos hecho el 9 de agosto, que crea la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas en Colombia. Y hoy que hemos estado revisando el decreto, el gobierno de manera unilateral cambió cosas que habíamos acordado. Es decir, los procesos de exclusión, de discriminación, también los tenemos desde afuera, desde los gobiernos, hacia el reconocimiento y la participación de las mujeres, por ejemplo, en la construcción de este tipo de políticas públicas. Entonces, cuando hay estas actitudes de mala fe, no generan confianza,
ni en las mujeres, ni en las organizaciones, ni en ningún tipo de espacio y de escenario. Entonces yo creo que deben haber políticas desde Naciones Unidas de carácter diferencial, adecuada, que reconozcan esa visión cosmogónica de los pueblos, que permitan este fortalecimiento y sobre todo fortaleciendo la complementariedad entre hombres y mujeres indígenas. Gracias, Darío. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos a ir muy brevemente para luego ir ya al bloque final de nuestra conversación. Por favor. Gracias, hermano. Gracias. A mí me toca siempre yapar, como decimos aquí, ¿no? Ponerle la yapita a las intervenciones de las hermanas y los hermanos. Y quiero redondear sobre todo en la participación de la hermana Tarsila. Comparto plenamente la reflexión que podemos hacer nosotros y la contribución precisamente a este reorden de este mundo que ahorita nos encontramos en plena crisis, ¿no? En plena decadencia, yo creo incluso de principios y de valores, es que podemos contribuir con la recuperación de este concepto profundo del equilibrio de las relaciones. Y hablamos no solamente de relaciones humanas, es decir, no solamente entre indígenas, sociedades humanas, hombres, mujeres, generacionales, sino también hablamos a partir del equilibrio también de lo no humano, ¿no? Nosotros por eso tenemos, y sobre todo las mujeres, creo, tenemos un arraigo sumamente profundo, por ejemplo, con lo que es el territorio, la madre tierra, los otros entes del cosmos que no son humanos, que ni siquiera son visibles, como son nuestras deidades, nuestros achachilas, nuestros abuelos y abuelas incluso, que están como energía en todas partes. Entonces, hablamos también de esa recuperación de estas relaciones de equilibrio. Y eso es que justamente a lo que yo me refería con mi anterior intervención, de que todavía vivimos en sociedades coloniales, neocoloniales, incluso los mismos indios, ¿no? Los mismos indios y las mismas indias cargamos esta agente colonial que nos permite, por ejemplo, reproducir el machismo y la violencia. Y es un machismo y una violencia que se ejerce sobre mujeres, sobre guaguas, sobre los mayores, por ejemplo, no hay un abandono total incluso a los abuelitos, a las abuelas, ya no hay ese respeto. Sobre la madre tierra parece que con mucha facilidad, ¿no? En el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social, cultural, entonces estamos precisamente en esta crisis y si nosotros queremos dar una respuesta y ofrecer nuestras prácticas tal vez hacia el mundo, nosotros mismos también tenemos que reanalizarnos, reinterpretarnos, reinventarnos y reencaminarnos, reconstituirnos hacia este equilibrio. Entonces yo creo que es también una pugna interna entre lo que es el pensamiento individualista, ¿no? Egoísta y privilegiado en uno mismo versus una relación colectiva de bienestar común, comunitario. Yo me acuerdo, justamente ayer estaba escuchando algunas reflexiones del hermano Felipe Quispe el Malcu, que ustedes tal vez alguna vez han escuchado de este líder campesino que tenemos, Aymara, nosotros, y él decía, no hay que dejar justamente las preguntas que le hacían es, ¿qué es el machismo? ¿No? Y él decía, el machismo nosotros lo conocemos incluso en el cuartel, cuando nos dicen que un hombre macho patea y pega, ¿no? Un hombre macho que ha ido al cuartel, que ha manejado el fusil, sabe defenderse y pegar y violentar al otro. Entonces, imagínense, fíjense cómo un sistema de toda la sociedad diseña y nos diseña también a nosotros mismos. No somos sociedades santas, no somos sociedades míticas, ¿no? Somos seres humanos con todas estas perversiones incluso en las que se han incrustado en nuestras sociedades. Entonces yo más bien resaltaría y volvería a poner sobre la mesa esta necesidad urgente de retomar esta concepción de volver al equilibrio de las relaciones entre lo humano, lo no humano, las sociedades, los estados, etc. Y eso significa también desmontar estos sistemas coloniales que están presentes en todos los ámbitos económico, social, cultural, etc. Y volver a reconstituirnos. Y eso en sociedades más plurales, más contemporáneas.
Muchas gracias. Quiero invitarles ahora a una pequeña variación del formato. Vamos a hacer una pregunta que vamos a responder en 1 minuto. Es un escenario hipotético de que ustedes estén aquí hablando o mañana o en el año que viene, hablando con el secretario general de las Naciones Unidas. O si tuvieran ustedes la capacidad o la posibilidad de definir algo que las Naciones Unidas pueda hacer en favor de los pueblos indígenas, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué dirían que debe hacerse para mejorar la condición y la situación y la participación de los pueblos indígenas si tuvieran esa oportunidad de tomar esa decisión en este momento o más adelante? ¿Qué sería eso que ustedes plantearían, compañeras y compañeros? Quiero hacer esa pregunta de manera muy abierta, pero también que pudiéramos demorar 1 minuto en esa respuesta. Y quiero iniciar en esta ocasión con Elizabeth. Muchas gracias, si te parece. Bueno, muchas gracias, hermano. Yo creo que hay una urgente necesidad de trabajar justamente en este desmonte de este pensamiento colonial individualista, ¿no? De una sociedad consumista que se fija solamente en la individualidad, en el bien egoístamente de uno, digamos, o de su pequeño círculo, grupo. Yo creo que hay que trabajar urgentemente en sociedades mucho más incluyentes, en sistemas interculturales, y en eso creo que Naciones Unidas puede tener un rol muy, muy importante en el sentido en el que marca líneas para las políticas públicas de los estados y las naciones, ¿no? Yo me aprovecho de este momento, porque todavía tengo medio minuto más, de que, por ejemplo, el otro día leí que en Alemania estaban implementando una forma de representación diplomática dual en pareja, ¿no? Fíjense que esas lógicas que nosotros tenemos de dualidad y de complementariedad no están tan lejos de materializarse en otras sociedades que tal vez están repensándose mejores formas de relacionarse, mejores formas de volver al equilibrio. Entonces, si eso se puede hacer en pequeño, yo creo que también Naciones Unidas puede promover medidas mucho más pragmáticas, yo creo ahora, más allá solamente de declaraciones o de planes o de cosas escritas, sino cosas prácticas para la reflexión, pero también para el desmontaje de este modelo de sociedad que es excluyente, ¿no? Sino más bien para generar estos sistemas más interculturales, descolonizados y despatriarcalizados. Gracias. Muchas gracias también por el respeto del tiempo. Sumac, por favor. En realidad el desafío es global. Somos 5.000 grupos indígenas a nivel del mundo en 90 países, y yo considero y sugeriría al secretario que promueva desde Naciones Unidas a fortalecer las políticas económicas, pero no desde una visión extractivista, sino transformando el modelo económico, y que de esa forma también contribuya a mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, porque la mayoría de nosotros somos agricultores y campesinos, y sabemos muy bien ese relacionamiento con la tierra. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente el campesino y el agricultor, en el caso ecuatoriano, siempre tienen las de perder, porque son los intermediarios o las grandes empresas de consumo, como los supermercados, los que realmente mejoran sus economías, mientras que los agricultores y las comunidades indígenas siguen subsumidas en la pobreza. Por lo tanto, yo sí consideraría que se debería trabajar y fortalecer y endurecer esas políticas económicas que permitan a mejorar, como dije, nuestra calidad de vida. Y qué mejor si nosotros mismos como indígenas aprovechamos y usamos sosteniblemente también nuestra biodiversidad a través de la bioeconomía. Y qué mejor si también fortalecemos nuestros conocimientos tradicionales, porque son los conocimientos tradicionales
los que son la puerta de entrada para el desarrollo de la ciencia. Y las comunidades indígenas siempre solamente somos categorizadas como las fuentes o los informantes para las farmacéuticas, para los investigadores, para otros actores, para las empresas alimenticias, y las comunidades indígenas, sus beneficios económicos y no económicos. Entonces sí hay que trabajar también, creo yo, en una sólida política mundial de distribución justa y equitativa de beneficios cuando también acceden a nuestros conocimientos tradicionales y la biodiversidad. Bueno, muchas gracias. Compañero Emilio, ¿cómo utilizaría usted esos 60 segundos? Por favor. Muchas gracias. Bueno, para mí sería hacer una reflexión sobre, sobre la industria ecológica, la biodiversidad, y que sea duradera, tengamos un aire puro, que podamos respirar y que tengamos salud, tengamos educación y tengamos también la tecnología, que sería para mí lo más importante para nosotros hoy día. Muchas gracias. Voy a darle ahora la palabra a la compañera Tarsila para que nos cuente qué diría al secretario de Naciones Unidas para los pueblos indígenas del mundo. No la escuchamos, compañera. Me lo habían quitado. ¿Ahora me oye? Sí, perfectamente y fuerte. Ah, lo habían quitado. Estaba pensando que el hermano Luis Fernando va primero. ¿Sí? No, usted va a usar la palabra en sus 60 segundos y luego el compañero Luis Fernando le toca en el siguiente momento. Ya, el mensaje concreto que el señor secretario general debe pedir a los estados es: 1, cumplir sus compromisos internacionales en el plano nacional, porque hay muchos compromisos de los estados en el plano internacional que en lo nacional no se cumple. Segundo, que hagan esfuerzos por hacer que su política económica en los países sea acorde con los derechos de los pueblos indígenas en los países. Esas dos recomendaciones le pediría, porque todo lo demás se despliega del primero. Con todo lo que hay de Beijing, de Cairo, de cambio climático, Agenda 2030, todo eso debe hacerse realidad en nuestros países. Muchas gracias, compañero Luis Fernando. Usted cierra. ¿Cómo utilizaría esos 60 segundos ante el secretario general de Naciones Unidas para que los pueblos indígenas avancemos en la concreción de nuestros derechos? Gracias. Muchas gracias, Darío, por la invitación a este café con la ONU. Y yo le diría al secretario general de la ONU lo siguiente. Primero, que se requieren que por parte de Naciones Unidas hayan políticas, planes, programas específicos para pueblos indígenas que incluyan la participación activa de los pueblos y las comunidades desde los territorios. No se puede seguir pensando por los indígenas desde Nueva York, desde Ginebra, desde el seno de Naciones Unidas. Hay que construir con los pueblos, con las comunidades, desde su visión propia. Y en segundo lugar, se requieren espacios de participación de manera mucho más permanente, pero sobre todo escenarios con mayor capacidad
de incidencia política en los países de manera permanente. El trabajo de los relatores de pueblos indígenas, si bien es un trabajo muy importante, no dan abasto con todas las solicitudes que de todos los países existen para acompañar la situación de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas debiera operar de manera permanente, acompañando los pueblos indígenas, preparando sus informes y presentarlos a la Asamblea de Naciones Unidas. Necesitamos una sistematicidad, un acompañamiento mucho más permanente en los territorios donde están las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por sus respuestas. Yo, si tengo la oportunidad también de decirle algo, pues yo creería que me quedaría más fácil, porque lo que yo le diría es que escuche y que cumpla lo que aquí en este foro se ha dicho por parte de ustedes, y que se incremente esa participación de manera efectiva de los pueblos indígenas en una perspectiva de compensación. Naciones Unidas surge posterior a que la sociedad global desarrollara por lo menos 2 guerras mundiales. Es decir, surge como consecuencia de la implementación de un proyecto de muertes. Mientras los pueblos indígenas siempre hemos mantenido la perspectiva de los proyectos de vida. Y creo que esa unión de esas experiencias, de la necesidad de mitigar los proyectos de muerte, y nosotros con la perspectiva de potenciar los proyectos de vida, es un diálogo muy importante que debemos agenciar en el sistema global que nos rige en buen momento con los temas de derechos humanos. Con esto yo quiero cerrar esta conversación, este café, esta guapanela, en fin, hay muchas formas nosotros de dialogar en nuestros territorios, en otras partes le llaman el té, el chirrinchi también aquí en los pueblos indígenas, no sé qué está por ahí pensando Luis Fernando, en fin, hay muchas formas de nosotros conversar alrededor de la chagra, del cultivo. Eso es lo que hemos querido hacer en esta jornada del día 12 de agosto, que hace parte de la Semana de los Pueblos Indígenas a nivel global. Con esto doy las gracias a ustedes, a todos quienes nos acompañaron en las redes sociales, y invitarles a que sigamos conectándonos aún en nuestro aislamiento para fortalecer nuestros derechos. Muchas gracias a todas y a todos. Minchacama, Yushu, Yayay, Kuyayay. Gracias. Gusto, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermano. ¿Cómo salimos ahora? Hay que salir. ¿Dónde está Pierre? Hermano, un abrazo. ¿Me oye todavía? Ya no.